es si es realmente este el suelo ético nuevo al que una y otra vez se están refiriendo. Trabajamos en este Parlamento y por eso el Grupo Euskal Herria Bildu llevará 3 líneas de actuación. La primera tiene que ver con el momento en el cual Urtza Alkorta fue detenida bajo incomunicación. En el periodo este en el que se le aplicó la incomunicación tuvo que ser sacada de comisaría para ser hospitalizada. Denunció haber sufrido tortura y las declaraciones que realizó autoincriminatorias, autoinculpatorias en aquel momento fueron las que después dieron una sentencia condenatoria y dieron un castigo contra ella en la propia Audiencia Nacional. El entonces consejero de Interior, Adolfo Ares, dijo que había un vídeo, que se habían grabado todos estos interrogatorios, todo este momento de la detención incomunicada. Queremos conocer ese vídeo. Vamos a mover todos los ámbitos necesarios para poder llegar a conocer realmente este vídeo, si existe y si no existe realmente, por qué se dijo que existía y hoy no aparece. Es un vídeo que consideramos que se tiene que compartir con toda la opinión pública.